regalo que alguien puede ofrecer no tiene que ver con dar, sino con darse. ¿Cuántos padres, a pesar de que les dan todo a sus hijos no son felices? Porque lo que ellos más necesitan no es su dinero, sino su tiempo. ¿Cuántos esposos no escatiman en regalos a sus esposas, pero a pesar de eso, ellas se sienten solas? Porque ellas, además de lo material, quieren su atención. De la misma manera pasa con Dios. Digo esto porque a veces pensamos que Dios se impresiona con las cosas que le damos o hacemos por Él, sin saber que lo que Dios más quiere de nosotros es a nosotros. Y en el libro de Miqueas, el capítulo 6, desde el versículo 6 al 8, ilustra claramente esta realidad. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Desde el punto de vista pagano, la manera de pensar de la gente era que cuando enfrentaban problemas era porque su Dios estaba enfadado con ellos y por eso buscaban la manera de apaciguarlo. Es quizá el pensamiento que tienen todas las personas que creen en un ser supremo. Todo aquel que cree en la realidad de Dios ha tenido que hacerse preguntas como las que se están haciendo los oyentes del profeta Miqueas. Ellos se están preguntando: ¿con qué me presentaré y adoraré a Dios? ¿Por qué Dios no se agrada de nosotros? Si estamos cumpliendo con todos los ritos de nuestra religión. Ellos se están preguntando: ¿qué puedo darle a Dios para que se agrade de mí? Las preguntas que ellos están haciendo a Dios estarían cargadas de exageración y sarcasmo. Ellos dicen: ¿será que tengo que darle millares? Porque lo último que nos faltaría es que tengamos que darle a Dios aún nuestros propios hijos en sacrificio. Pero lejos de lo que ellos están pensando, Dios les dice: lo que yo les pido es solamente. Esta expresión solamente les derriba toda su teología pagana de pagar por la absolución de su pecado. Solamente es, en realidad, no necesitan mucho para agradarme. Aquí se aplicaría esa frase que dice: menos es más. Dios levanta al profeta Miqueas para proclamar en contra de su pueblo, porque ellos están viviendo toda clase de pecados. Ellos están viviendo el fraude, el robo, la codicia, el libertinaje, la opresión de los ricos hacia los pobres, y la lista no termina. La hipocresía, la herejía, la injusticia, la extorsión, la mentira, el asesinato. En medio de todo esto, Miqueas proclama que Dios no se agrada de estas cosas y que juicio vendrá como consecuencia. Solo aquellos que se arrepientan obtendrán la salvación del Señor. En medio de tanta degradación moral, Dios va a decirles a través del profeta qué es lo que esperaba de ellos. Va a hablar de 3 demandas que involucrarían sus pensamientos, sus sentimientos y sus comportamientos. Y es que todos los creyentes debemos comprender cómo presentarnos delante de Dios. Y el pasaje de hoy nos va a ilustrar claramente 3 demandas que Dios exige para presentarnos delante de Él. La primera, en el versículo 8, dice: solamente hacer justicia. La primera demanda tiene que ver con el hacer. Hacer justicia significaba hacer lo que es recto. La manera como Dios había establecido hacer las cosas era la manera justa de hacerlas. Contrario a esto, dice que Israel estaba obrando injusticia. Dice que los comerciantes utilizaban medidas falsas, pesas falsas y lengua falsa también. Estas prácticas injustas no se limitaban a los mercados, también eran comunes en los tribunales, jueces juzgando por recompensas. Se sobornaban a los jueces para que impusieran sentencias injustas a personas inocentes. Dice que esa injusticia había generado desconfianza entre compañeros, amigos y aún entre cónyuges. Había desconfianza entre padres e hijos, madres e hijas, entre nueras y suegras. Dice que los peores enemigos estaban en su propia casa. Ahora, Dios no estaba pidiéndoles hacer algo que no sabían. Ya Dios les había revelado su justicia. Cuando uno se pone a pensar en esto, uno se pregunta: ¿por qué tanta corrupción en un país tan religioso como el nuestro? Y estoy hablando de Colombia.
¿Por qué en medio de un país donde muchos profesan su fe, la corrupción sigue en aumento? ¿Por qué? Vale la pena preguntarnos. Y es que es la justicia lo que puede restaurar las relaciones de las sociedades. Nuestros días no son diferentes a los de Miqueas. Estamos rodeados de injusticias, de un ambiente de desconfianza, que lo único que hace es promover la desintegración de la sociedad y la familia. Pero tú y yo debemos ser y hacer la diferencia en medio de un mundo así. Que la justicia te caracterice en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tus relaciones. Debemos ser la voz de Miqueas hoy que clama, porque aunque las personas no están escuchando directamente la voz de Dios, sí pueden escucharlo a través de nuestro mensaje. Así que cuando nosotros proclamamos el mensaje del reino, estamos obrando de manera justa. Dar a conocer a otros la justicia de Dios es un modo de ejercer justicia. Ahora hay una segunda demanda en el versículo 8 y nos dice solamente hacer justicia y añade y amar misericordia. La segunda demanda tiene que ver con el amar. Amar misericordia es esa segunda demanda que Dios le hace a su pueblo. Esta misericordia de amor implicaba una compasión por otros demostrada por las obras. Miqueas les va a decir que Dios se deleitaba en la misericordia. Esto era algo que a Dios le complacía, le agradaba. Lo que está diciendo el profeta es que el pueblo de Dios debe amar lo que Dios ama. ¿Qué cosa? La misericordia. Contrario a esto, el pueblo de Dios no practicaba la misericordia entre ellos. Dice que en medio de ellos faltó el misericordioso de la tierra. Y en vez de ayudar a su hermano, dice que armaban red como trampa. Qué impresionante lo que está sucediendo. Dios una vez más les está diciendo, tengan misericordia de otros, así como yo he tenido misericordia con ustedes. Y esto es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay una historia hermosa en la Biblia que tiene que ver con lo que Miqueas está ilustrando del pueblo de Dios. Tú la conoces y es el buen samaritano. Y cómo ese levita y ese sacerdote al ver a aquel que cayó en mano de ladrones simplemente siguieron de largo. Pero hubo otro que al ver la necesidad de aquel que cayó en mano de ladrones dice que miró su necesidad pero se movió en dirección a su necesidad. Fue movido a misericordia. Porque la misericordia es la compasión en acción. ¿Estás siendo tú misericordioso? ¿Crees que hoy tienes la oportunidad de mostrar misericordia? ¿Crees que hay necesidad a tu alrededor? Claro que sí. En tu familia, con tus vecinos, con aquellos que el Señor ponga en tu camino. Recuerda, Dios se deleita en la misericordia. No basta con sentir compasión por otros, es necesario tener misericordia. Porque la compasión es dolerse, pero la misericordia es moverse. Finalmente el versículo 8 nos da a través de Miqueas la tercera demanda que Dios hace a su pueblo. Y es que solamente hacer justicia y amar misericordia, y ahora dice, y humillarte ante tu Dios. La tercera demanda tiene que ver con el humillar. El humillarse ante su Dios era reconocer ante Dios sus limitaciones para confiar en Él. Pero además de reconocer sus limitaciones, también debían recordar lo que Dios había hecho por ellos. Por eso va a decirles a través de Miqueas y a recordarles por qué ellos debían depender de Dios siempre. Les dijo, este era el momento para ellos reconocer que Dios había sido su libertador, su guía, su protector. Los libertó de la esclavitud de Egipto, los guió por mano de Moisés y los protegió de Balac y Balaam. La traducción correcta de humillarse sería ser modesto al andar con Dios. Y Miqueas tenía esa misma clase de humildad en Dios. Todos aquellos que somos padres sabemos lo que es cargar a nuestros hijos en nuestros brazos. El saber que vamos caminando con ellos y ellos cansados del camino simplemente nos extienden sus brazos. Al levantar sus brazos están diciendo, estoy cansado, necesito que me levantes, que me lleves, que me cargues. Porque esa es una señal de dependencia, es una señal de humildad, es una señal de humillación.
De la misma manera, nosotros también podemos, cuando estemos cansados en nuestro camino, levantar nuestros brazos al cielo ante nuestro Dios y decir: papá, ya no puedo caminar más. Levántame, cárgame, levanta mi ánimo, levanta mi fe. Dios les está diciendo a ellos: humíllense. Humillarse ante Dios es una señal de dependencia. ¿Cómo no humillarnos ante Dios si fue quien nos libertó de la esclavitud del pecado? Es quien nos guía en todas las jornadas de nuestra vida. Es quien nos protege en el camino de todo peligro. Nos conviene andar con Dios. Jesús mismo lo dijo, y hablándole a los fariseos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23 y el versículo 23, dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Estas tres demandas que Dios hace, dos tienen que ver con otros y una tiene que ver con Dios. Esto es lo que realmente Dios pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Él. Las primeras dos demandas solo pueden ser una realidad en tu vida si vives la tercera. Solo humillándote ante Dios podrás vivir en justicia y amando la misericordia, porque son dos atributos que solo Dios puede dar, solo Él puede entregarte. De estas tres demandas, quiero que te preguntes en esta hora: ¿en cuál debo trabajar más en mi vida? Y ahí donde estás, quiero que inclines tu rostro y con un corazón sincero le digas: Señor, hoy atiendo el mensaje de tu palabra. Atiendo ese mensaje que proclamó Miqueas al pueblo en su momento. Y hoy también yo quiero ser obediente delante de ti. Señor, también quiero hacer justicia. También quiero amar misericordia y humillarme sobre todo delante de ti. Te pido que me ayudes a agradarte y a obedecerte en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. Que esta palabra corra en tu corazón, pero también que puedas compartirla con otros para que ellos también sepan qué espera Dios de ellos. Hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.